personal con Jimmy Iturri. En este muy personal especial vamos a hablar con César Navarro, que fue ministro del gobierno de Evo Morales y diputado también, sobre el tema del informe de la OEA que precipitó el golpe de Estado. Este golpe de Estado había sido preparado, ya se sabe hoy, con mucho tiempo de anticipación. Por supuesto, no todos los que estuvieron en las movilizaciones sabían, pero había ya grupos de choque, había una acción de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero todo se precipita con un informe que tenía que entregarse un miércoles, pero se entrega el domingo en la madrugada y ahí comenzó la tole-tole. César, gracias por venir. A ver, ¿qué tiene este informe y cuál fue su poder para precipitar la salida de Evo Morales? Gracias, Jimmy. Este informe hay que entenderlo y hay que leerlo en un momento político, pero que tiene múltiples efectos, que no simplemente ha afectado a la vida política del Estado, sino también ha afectado a múltiples familias, con asesinatos, con destrozos de bienes, con detenciones. Es decir, este informe ha agudizado la violencia social, la violencia política, la violencia racial en nuestro país, y los efectos son dramáticos y catastróficos. Pero además, no hay que ver solo el informe que se presenta en la madrugada del 10 de noviembre, sino tenemos que ver el comportamiento de la OEA, y es a partir de la participación de la misión de observación electoral que prácticamente vamos a entender cómo se va delineando y configurando toda una idea política sobre el fraude. Este es un hecho altamente importante. Y el segundo elemento es cómo esta misión de observación electoral también incorpora, sin tener resultados, la segunda vuelta. Es decir, son momentos políticos, uno que tiene que ver con el momento postelectoral entre el domingo 10 y el miércoles 23, el segundo momento con el informe preliminar, que es en la madrugada del 10 de noviembre, y el tercer momento es el informe final, que se presenta ya en diciembre en Washington, cuando Almagro le entrega el informe a Jorge Quiroga, que era como su representante diplomático del gobierno de facto. A ver, daremos un pasito atrás. Casi un año antes de las elecciones comienzan a salir encuestas, y una de las preguntas que hacía uno en matutino muy de derecha decía, ¿piensa usted que va a haber fraude? Y siempre la pregunta era si ya se estaba trabajando a la opinión pública para que creyera que podía haber fraude. Sí, mira, el 1 de octubre del 2018 renuncia a la vicepresidencia y a la vocalía José Luis Exeni. El 20 de octubre... Por problemas de salud. Sí, y renuncia Katy Uriona el 20 de octubre. Con las dos renuncias, automáticamente uno revisa los medios y dice, se está organizando el fraude desde el Tribunal Electoral, y con la renuncia de la vocal Dunia Sandoval en enero del 2019, prácticamente se consolida una idea muy posicionada políticamente, y ahí se empieza a construir la idea de que los vocales institucionalistas renuncian al Tribunal Electoral porque primero no quieren habilitar a Evo para la candidatura de las primarias, y segundo, porque están en desacuerdo con las irregularidades del manejo electoral. Y lo que tú dices es correcto. Los primeros días de octubre del 2019, este medio de circulación nacional, que tiene una tendencia política, presenta una encuesta. Y en la encuesta cerca del 70% de los bolivianos considera que va a haber fraude, y que además no cree en el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, la idea política del fraude ya había sido asumida como sentido común, porque fue un elemento importante y vital, y a partir de estos elementos debemos entender que las 3 semanas de octubre del 2019 prácticamente son los comités cívicos, no los partidos políticos, lo que sacan la consigna política definitiva. Es decir, no vamos a reconocer el triunfo del MAS porque será producto del fraude. Convocan a la resistencia civil y automáticamente deciden convocar al voto castigo al MAS y el voto útil a Carlos Mesa. Es decir, son momentos y tiempos políticos. Por un lado, construir la idea política del fraude. El segundo momento, hacer de la idea política una consigna política determinante para invalidar el resultado electoral. Ahora, cuando vemos cómo se preparan las encuestas de este periódico, que es Página 7, vemos, por ejemplo, que 2 semanas antes del triunfo abrumador de Luis Arce, decía que estaba empatado con Carlos Mesa en sus encuestas, ¿no? Sí, para ver el nivel de profesionalismo con el que trabajan. Así es. Bien. A ver, luego, producidas las elecciones, gana Evo, todavía no está el resultado final, había quien decía que era por un 6%, hasta que se llegó a más del 10% y demás.
Pero la OEA dice, atención, sí, en caso de que Evo ganara por un poco más del 10%, lo bueno sería nomás una segunda vuelta para que no haya dudas. O sea, ellos apuntaban hacia la segunda vuelta. Mira, primero, el momento que se descalifica el resultado electoral es la noche del 20 de octubre. Y la noche del 20 de octubre, la misión de observación electoral, ¿no?, empieza y saca un tuit. Y es un tuit altamente importante y llamativo, porque de manera directa está vinculando el cómputo electoral a la administración de la transmisión de resultados electorales preliminares. Y esto no es una cosa casuística, sino que tiene que ver con la construcción de la idea política de que el fraude se organiza a partir del TREF. Y por eso que cerca a las 21 horas, a las 22 horas, el tuit de la misión de observación dice: es fundamental que el Tribunal Supremo Electoral explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares en su sistema y que es necesario que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida. Y acá debo manifestar que el TREF nunca ha sido diseñado para la administración del cómputo electoral. La TREF, que primero no es administrada por el Tribunal Electoral, es administrada por el CERESI, y el CERESI contrata a una empresa privada, que es Neotec. La TREF está organizada para administrar la fotografía de las actas electorales. Quienes envían las actas son muchachos que son contratados por el CERESI, sacan una fotografía del acta, envían al sistema TREF para que se publique los resultados de las imágenes fotográficas. Pero la misión de observación ya el domingo 20 habla y vincula la TREF con el cómputo electoral. Y lo que tú dices es correcto, porque por un lado debemos decir que las misiones de observación electoral, que son misiones oficiales de la OEA, a solicitud del país miembro de la OEA, tiene elementos que rigen su nivel de comportamiento. Están sus principios fundamentales y está su código de conducta. Y en el código de conducta habla con mucha claridad que las misiones deben respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos del país anfitrión. Pero además también establece que no pueden tener intervenciones y comunicaciones públicas a través de los medios con la sociedad. Entonces son restricciones, pero violando estos elementos, y como tú bien dices, el lunes 21 saca una declaración la misión de observación electoral. Y acá dice: ayer a las 20:10 el Tribunal Supremo dejó de divulgar los resultados preliminares por decisión del Pleno con más del 80% de las actas escrutadas. Nunca. Es decir, el escrutinio o el cómputo se empezó a instalar en los tribunales departamentales a partir de las 20 horas aproximadamente, en los nuevos tribunales departamentales. Lo que se paralizó fue la divulgación de los resultados de las fotografías de las actas. Sí, de un conteo rápido, ¿no? Claro, pero además en esta declaración dice: oportunamente la misión dará un informe de recomendaciones de cara a la segunda vuelta, ¿no? Ahora mira, el TREP ya no existe para el 2020. Ya no existe. La misma OEA dice, pues aquí estaban al 80%. El 2020, cuando ellos tienen la opinión, algunos me cuentan que se trata de que los han infiltrado y van a cambiar por las dudas, ni siquiera hay TREP y no pasa nada. No pasa nada. Pero aquí se utiliza como una fórmula de ya hablar de que habrá segunda vuelta. Ya adelantas, antes de que haya el recuento final, ya adelantas que habría segunda vuelta. La TREP se instala como sistema para el referéndum del 2016 y se instala por recomendación de la misión de observación electoral en las elecciones del 2014. Y el TREP, en su resultado del 2016, informa cerca a las 20 horas con 15 minutos al 81%. El TREP está diseñada para dejar de existir en el momento que existe el inicio del cómputo. Y como muy bien dices, cuando entra Salvador Romero y los otros vocales seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, anulan la TREF, crean el DIREPRE, que es otro sistema de transmisión de resultados, y una semana antes de las elecciones, la Sala Plena del Tribunal Electoral decide anular el DIREPRE y no tiene ningún nivel de funcionamiento. Y ahí la misión de observación electoral con Manuel González, que fue el mismo responsable de liderar la misión de observadores del 2019, no dice absolutamente nada. Muy bien. Bueno, después de estas declaraciones, el gobierno dice, bueno, para que no haya dudas, que haya un informe de la propia OEA. Ahí ya yo creo que comienza el gran problema, porque con mucha inocencia
el gobierno de Evo Morales confía en que la OEA va a ser imparcial. Sí, y eso llama la atención porque, por un lado, antes el informe preliminar del 23 de octubre, que prácticamente se presenta casi 40 horas antes que el Tribunal Supremo Electoral dé el resultado oficial del cómputo, en los hechos anula el resultado electoral. Y evidentemente ellos hablan de sería mejor y recomendable una segunda vuelta, desconociendo lo que dice el artículo 165 de la Constitución, que establece en qué condición se da en primera vuelta el triunfo y en qué condición se da la segunda vuelta. Prácticamente esta misión de observación desconoce lo que dice la Constitución. Segundo, con lo que, en función de lo que tú expresas, evidentemente el canciller Diego Pari le envía una nota a Luis Almagro el martes 22 de octubre y le pide una auditoría al cómputo oficial. Y Luis Almagro le responde en no menos de 3 horas, pero lo que llama la atención que Luis Almagro le dice en la carta de respuesta del mismo 22 de octubre que el cómputo lo va a llevar adelante la misión de observación electoral. Pero además le dice que va a tener 4 características la auditoría, no solo la del cómputo oficial. Luego le pone como condición que el resultado sea vinculante. Y por último, la carta le dice que la auditoría se va a llevar adelante en el marco de la recomendación de la misión de observación, es decir, en el marco de la segunda vuelta. Claro. Eso ya llama la atención, por lo tanto no se puede hablar de imparcialidad cuando Luis Almagro, en la nota que le responde a Diego Pari, prácticamente le está condicionando que la auditoría está en función a la segunda vuelta, y eso llama mucho, mucho la atención. Bueno, vamos a hacer un corte, enseguida volvemos y vamos a hablar sobre las repercusiones ya de ese informe que no era informe, que era preliminar, que se dio días antes, en fin, para que usted recuerde cómo terminamos con Yanine Áñez y Arturo Murillo en el poder. Muy personal. Muy personal. Muy personal, especial con César Navarro. Estamos hablando sobre el informe de la OEA, que fue parte de todo el zafarrancho que se habla en Bolivia y cuyos resultados usted lo sabe. A ver, César, entonces ya, se acepta que la OEA va a hacer el informe, comienza el informe, tenía que presentarse un miércoles, pero se adelanta. Y no entregan un informe final, sino un informe preliminar. Y no van a todos los lugares. A ver, cuéntanos. Mira, el convenio que firma la Cancillería con Luis Almagro establece en el punto 5, es una firma, es el documento, dice que el equipo de expertos internacionales entregará un informe, dice, como resultado de la auditoría electoral al secretario general, que lo enviará al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por canales diplomáticos. Lo cual no ocurre. No ocurre. Lo publican en la mañana y listo. Exactamente. Y este informe entraba en vigencia a partir del 31 de octubre, pero en los hechos entra el 1 de noviembre. En el informe final que presenta ya la misión de observación en Washington en diciembre, ahí ellos establecen que el informe debería de durar 12 días. Dice acá, el trabajo de campo debería de ser 12 días. Pero en la página 13 de este informe nos dice lo siguiente, que es altamente revelador. El día 8 de noviembre, viernes 8 de noviembre, este grupo auditor tenía que revisar la documentación del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Por los conflictos, no logra instalar su trabajo y se vuelve en horas de la tarde a La Paz. Y el día sábado 9 tenía que hacer el trabajo de campo en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca y Santa Cruz. Y dice el informe que la comisión no viaja por el nivel de conflictividad, pero ¿qué es lo que llama la atención? En el mismo informe, en la página 12, dice, con base en lo trabajado, el día 9 de noviembre se dieron a conocer los hallazgos preliminares. Es decir, o sea, no has hecho tu tarea, pero ya tienes la nota. Exactamente. Hicieron ellos auditoría en 4 de los 9 departamentos del país. Pero además, entre Pando, Beni y Tarija representan no más del 9% del padrón electoral.
Y el informe final encuentra irregularidades, entre comillas, actas falsificadas, en los siguientes departamentos: en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca, en Cochabamba, en Santa Cruz. ¿Donde no has hecho tu tarea? Exactamente. Este es un elemento que hay que remarcar. Es decir, nos llama mucho la atención que ellos tengan el informe elaborado ya para el 9 de noviembre. El trabajo de campo debería desarrollarse 12 días, de acuerdo al convenio, y deberían de hacer una revisión de la documentación en los 9 tribunales departamentales. Ellos solo hacen el trabajo de campo La Paz, Pando, Beni y Tarija. Y los otros 5 departamentos, por el informe de la OEA, ellos mismos aceptan y avalan que solo hicieron trabajo de campo en 4 de los 9 departamentos, y debemos decir que 3 departamentos representan no más del 9.5 del padrón electoral. Entonces, las conclusiones no reflejaron el trabajo de campo, sino las conclusiones reflejaron una posición política sobre las elecciones de octubre del 2019. O sea, es un informe sastre a medida de lo que ellos querían. Sí, porque mira, uno revisa toda la documentación, porque este informe nosotros lo hemos leído tanto con el corazón y la cabeza, porque este informe ha traído serias consecuencias para muchos de nosotros. No, claro. Pero acá uno va a encontrar varios elementos que llaman la atención. Mira, el informe del 10 de noviembre dice, en la conclusión: teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar. No, ojo. No se puede hablar el 10 de noviembre de proyecciones estadísticas cuando el 25 de octubre el Tribunal Electoral presenta el informe del cómputo oficial desarrollado en los 9 tribunales electorales departamentales. Entonces no puede hablar de proyecciones estadísticas. Ese es un error muy fuerte. Ya hay un resultado. Pero además, dice, el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que recomienda otro proceso electoral. ¿Cómo es esto? Si no lograron revisar la documentación en los departamentos donde existió el fraude electoral, entre comillas, ¿cómo pueden ellos afirmar este elemento para que no puedan validar los resultados electorales? Pero además recomiendan que se pueda elegir nuevas autoridades electorales para un nuevo proceso electoral. Mira, es importante. Yo hace rato te leía el pronunciamiento de la misión de observación electoral, y el pronunciamiento del 23 de octubre dice: la misión de observación electoral tiene que existir una segunda vuelta. Una vez que concluye el pronunciamiento de la misión de observación, tanto el CONADE como el Comité Cívico de Santa Cruz y de Potosí deciden rechazar una segunda vuelta, piden que se anulen las elecciones, que se convoque a nuevas elecciones, que renuncian los miembros del Tribunal Electoral, y también renuncia el presidente y el vicepresidente. Es decir, la misión de observación electoral, excepto pedir la cabeza del presidente y el vicepresidente, coincide exactamente con el manifiesto del 23 de octubre lanzada por el CONADE, los comités cívicos, donde piden la anulación de las elecciones y cambio de los vocales electorales. Y mientras esto ocurría, además se dio la orden de que se quemaran actas, se quemaran tribunales electorales departamentales, es decir, que no quede huella. Y eso es lo que llama la atención, muy fuerte, porque mira, una vez que la misión de observación emite su discurso el día lunes 21 cerca de las 9 de la noche, inmediatamente se produce el saqueo, la toma, la destrucción y la quema de los tribunales electorales de Potosí y de Chuquisaca, de manera inmediata. Y luego empiezan a acercar los otros tribunales electorales y empiezan a destruir las actas originales y oficiales que habían sido entregadas en sobres cerrados para desarrollar el cómputo electoral. Entonces es muy importante tomar estos elementos en cuenta, porque ellos afirman segunda vuelta con un resultado preliminar que no tiene ningún efecto jurídico por lo que dice la norma, pero empiezan a destruir la prueba fáctica del resultado, es decir, la quema de las papeletas originales para desarrollar el cómputo electoral. Ahora, cada acta tiene 11 copias. Así es. Y cada partido político tiene copias. Así es. Que yo recuerde, el partido de Mesa, la agrupación de Carlos Mesa, no presentó observaciones a las actas. Es decir, se validó el resultado presentado el 25 de octubre,
porque no hay esas observaciones. Ese era el momento de decir, aquí hubo fraude, ¿sabe qué? En el acta XXX hay este resultado, hay este resultado, hay este resultado, pero nada de eso ocurrió. Mira, aquí hay temas que hay que analizar con mucho detalle, porque primero en el resumen ejecutivo, de este informe del audito de la misión de observación, que ya se presenta en diciembre en Washington, en la primera parte dice: a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. Incorporar la palabra dolosa es una figura jurídica. Eso implica que se tiene la intención de cometer el delito. Entonces, ¿cómo se organiza el fraude? Se organiza a partir de la decisión política del gobierno y del Tribunal Electoral. Entonces, esta afirmación que tiene características penales, tiene que ser validada y ratificada en el informe. Y nosotros hacemos una revisión de este mismo informe y en la página 60 encontramos un tema que nos llama la atención, que son las conclusiones de los hallazgos de este resumen. Ellos dicen: el análisis que se llevó a cabo el equipo auditor de la OEA permitió identificar la existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en el llenado de las actas electorales a través de mecanismos muy similares en 6 departamentos diferentes y a favor de un único candidato. Es decir, un patrón. Entonces, ellos nos presentan, este es el famoso anexo 8, donde está prácticamente todas las pruebas que la OEA adjunta, y uno puede agarrar, por ejemplo acá, cualquier página nos agarramos de esto, y lo que vas a encontrar es lo que identifican es que una persona hubiese llenado las actas, el número de registro o el nombre, etcétera, del tribunal, pero en ninguna parte de toda la información, en ninguna parte de estos, encontramos una sola acta, lo que tú dijiste, que diga en la acta del municipio de Caripuyo, en el departamento de Potosí, el resultado era a favor del MAS 180, pero en el acta apareció 250. No existe en ninguno de estos documentos, hemos revisado, una sola prueba material que ratifique este hecho. Tú dijiste muy bien, cuando nosotros votamos en la mesa, se cierra la mesa, los miembros de la mesa elaboran un acta. Y en esa acta firman los 6 vocales de la mesa electoral y firman también los delegados de partido. Pero no solo es la firma, sino que cada uno de los firmantes se lleva una copia del acta electoral. Y lo que correspondía era presentar esa acta como prueba material y verificar si es la misma acta y el resultado que está en los tribunales electorales departamentales. Acá nosotros hicimos la revisión y prácticamente lo que encontramos son observaciones, tú por acá vimos otra hoja, observaciones, por ejemplo, del número del carnet de identidad o la fecha de nacimiento, que coinciden prácticamente con el mismo tipo de letra, pero en ninguna parte de estos documentos encontramos cómo se adulteró. Pero en este mismo informe final, en la misma página 60, mira qué es lo que llama la atención, lo que ellos mismos afirman. Ellos dicen que encontraron un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones. Y más abajo nos reflejan cuáles son el patrón, dicen. Las firmas de los jurados insertas en los originales de las actas número 35036, 35034 y 34124 no se corresponden con las respectivas copias químicas. Es decir, que lo que el Estado programó como un acto doloso de alterar la voluntad. Este patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones se reduciría solo a 3 actas. Que además la legislación es clarísima, si hubiera eso habría que repetir la votación una semana después. Enseguida volvemos. Muy personal. Muy personal. ¿Sabe? Para mí, la prueba más contundente de que no hubo fraude es que luego las actas que son observadas y dicen aquí hubo un cambio de tendencia y el MAS ganó con esto. Bueno, en las elecciones, cuando es electo el 2020,
Luis Arce, el 18 de octubre, la votación no solamente es similar, sino es superior a favor del MAS. Entonces, ¿dónde se ha adulterado la voluntad si la gente más bien votó más por el MAS en ese momento? Es decir, es inconcebible que se te presenten algo, luego la historia, la vida, agarra y te reivindica y te dice, esto no es así, pero sigues hablando de fraude, no lo entiendo. Mira, ellos en la página 65 hablan que encontraron en 47 municipios, en 86 centros de votación, observaciones y adulteraciones, que representarían aproximadamente 34,000 votos, lo que le permitiría al MAS ganar las elecciones. No nos dicen cómo identificaron estas actas. Pero ganar por más del 10%. Lo que resulta, Jimmy, es que en las elecciones el MAS obtuvo 2.889.359 votos, que representa el 47.08%. Claro. Y Carlos Mesa obtiene 2.240.920 votos, lo que representa el 36.51%. La diferencia es 10.5. Ese punto 5 significa cerca de 40,000 votos, y ellos identifican estas mesas que representan 34,718 y por eso ponen en tela de juicio el resultado. O sea, aunque anulemos esos 34,000, todavía has ganado. Todavía, exacto, pero ellos hacen la descripción de todas las actas, el número de las actas, y nosotros hicimos la siguiente valoración. Estas son números de mesas electorales, y nosotros verificamos que estas mesas electorales son parte de un recinto electoral. Es decir, en un recinto existen 2, 3, 4, 5 mesas electorales. Y nosotros hicimos una comparación secular, es para ver si las actas observadas son diferentes al resultado electoral de las otras actas. Y acá nosotros hicimos trabajo en Potosí, en Cochabamba, en Chuquisaca, en Santa Cruz y La Paz. Por ejemplo, solo ponerte un ejemplo, en el caso de La Paz, en el municipio de San Pedro, el MAS obtuvo en una mesa observada el 87% y mesa 2.17. En la mesa de al lado, el MAS obtuvo 85.05 y mesa 5.2. Podemos ir, por ejemplo, a Cochabamba, a Zacaypampa. El MAS obtuvo en una mesa 96.24 y mesa 0.35. En la mesa de al lado, ¿cuánto obtuvo el MAS? 95.3 y mesa 0.91. La tendencia es clarísima. Además, ahora mismo con las elecciones de Perú, vemos pues que la tendencia puede cambiar cuando llegan los votos del agro. Eso es verdad, pero además ellos dijeron que el último 5% tuvo una tendencia de cambio inexplicable, y nosotros por un lado hicimos, este trabajo lo hicimos en el exilio en México, más o menos en el mes de mayo trabajamos para comparar las mesas del mismo recinto electoral, y como muy bien dijiste tú, luego del resultado del 18 de octubre del año pasado, hicimos una comparación de las mismas mesas de votación donde la misión de observación electoral observa. Hicimos esta comparación. Acá tenemos el trabajo de la comparación del 2019 con el 2020. Te voy a poner algunos ejemplos que me parecen altamente interesantes e importantes. En el caso de Potosí, son observados 6 municipios, 13 recintos electorales, y vamos a comparar. Por ejemplo, en el municipio de Tinguipaya, en Pucara, en la unidad educativa Puca Punta, el 2019 el MAS obtuvo 88.1%, y el 2020 obtiene 97.4%. Por ejemplo, veamos si quieren, igual tomaremos el tema de Zacaypampa, el municipio de Zacaypampa en la unidad educativa Santiago. El 2019 obtiene 97.9% y el 2020 el 100%. Podemos ir, por ejemplo, a otro departamento, podemos irnos si quieres, podemos irnos a Chuquisaca, Villa Ricardo Murguía. Obtuvimos nosotros, nos podemos ir acá a La Paz, a Inquisibe, a la escuela Simón Bolívar. Podemos encontrar que el 2019 tuvimos 86.8 y el 2020 95. Hicimos la comparación de todo esto, Jimmy, y nosotros el 2019 en estos 47 municipios y 80 recintos electorales, el MAS obtuvo el 90.7%. que en el informe de la auditoría de la OEA dice que es un resultado que modifica la tendencia y da el resultado electoral. Pero en las elecciones del 2020, en los mismos recintos electorales, el MAS en promedio obtiene el 96.6%, es decir, más votos que el 2019. ¿Y qué dice el informe preliminar presentada el 21 de octubre del 2020 por la misión de observación electoral?
que el triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca es legítimo. Claro, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, vamos a la Argentina, que tiene una serie de cuestionamientos también en el informe de la OEA. Mira, yo el tema de la Argentina, en el informe preliminar del 10 de noviembre, estos caballeros dicen lo siguiente, que de 176 actas analizadas de la muestra que habían sido estructuradas en Argentina, el 38.7% presentan inconsistencia con el número de ciudadanos que sufragaron, es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en la lista de índice. Eso es fraude. Eso significa que nosotros, a través de la representación diplomática y el órgano electoral, tuvimos que inscribir a otras personas que no estaban habilitadas legalmente. ¿Y eso es cierto? En el informe, eso se llama la atención, en el informe final presentado en Washington en diciembre del 2019, dice exactamente lo contrario, y está en la página 59. Dice, el 6 de noviembre desde Tribunal Electoral, el equipo procedió a analizar actas de la provincia de Buenos Aires, ya no hablan de la República Argentina, con elevados números de votantes a favor del partido político oficialista, con el objeto de cotejarlas en las fichas índices, las copias y las hojas de trabajo. Acá ya no nos dicen que ha habido personas habilitadas ilegalmente. ¿Y cuántas mesas observaron? 17, están acá. 17. ¿Cuál es la mayor observación? Que hubo una alta votación a favor del partido oficialista. Claro. ¿Cuál es la prueba que ellos entregan? Nos dicen que ellos encontraron el acta 1305, se observó que la firma y la huella corresponde a un jurado electoral, no se corresponde del puño y letra con la firma inserta en el listado de votantes. ¿Qué te quiero decir? Ellos el 10 de noviembre dijeron que encontraron 176 actas, de eso el 38%, que son 66 actas, tienen una habilitación superior a lo registrado, que nosotros inscribimos de manera irregular, pero no nos presentan una prueba, absolutamente una prueba. Y no solo eso, sino que en un pie de página de este informe final, también está acá en la, si mal no recuerdo, acá está en la página 7, nos dicen ellos que no pueden publicar, pero además es un pie de página, que nos dicen que no pueden publicar los nombres de las personas para salvaguardar su seguridad. Y ellos nos presentan el anexo 9 como prueba del fraude. Entramos a la página de la OEA e imprimimos las pruebas de fraude. Por ejemplo, acá, esto, algo más legible, acá. Esto es en la provincia de Buenos Aires, el acta 1222. ¿Cuántos estaban habilitados? 239. ¿Cuántos votaron? 166. Podemos encontrar todas las actas que queramos y en ninguna de las actas, ni en la parte, en el reverso, nos dicen cuántos de estos habilitados fueron habilitados ilegalmente. Claro. Ninguno. Además, en todo caso, son números menores al número de habilitados los que votaron, lo cual es lógico. Pero además, ellos, cuando afirman el 10 de noviembre que hay una habilitación irregular en la lista de índices de empadronados, deberían decirnos, por ejemplo, en la mesa 1223, que el MAS obtuvo 158 votos, de estos votantes, ¿cuántos fueron inscritos ilegalmente y votaron? Pero no adjunta una sola prueba. Y eso realmente llama mucho la atención, porque la afirmación del 10 de noviembre es criminal. Ustedes hicieron fraude, Claro. Ustedes habilitaron ilegalmente, pero la del informe, la del 5 de diciembre, que se presenta en Washington y le entrega al Mauro este informe a Tuto Quiroga, no dice lo que afirman un mes antes. Entonces, las motivaciones de las conclusiones del informe preliminar presentada la madrugada del 10 de noviembre prácticamente tienen una finalidad política: validar y legitimar los actos de violencia, porque no olvidemos que cuando se presenta el informe la madrugada del 10, tienes no solo una policía amotinada, sino una policía en estado de sedición, porque incluso policías de civil y uniformados marcharon con los comités cívicos pidiendo la renuncia del presidente y vicepresidente. Tienes a un Camacho que informa públicamente que atiende el pedido de los policías al próximo gobierno. Y tienes prácticamente un comunicado de las Fuerzas Armadas, la del 9 de noviembre, no la del 10, que dice Calimán, ellos respetarán la Constitución, no se enfrentarán con el pueblo. Pero además tienes a grupos urbanos paramilitares que están desarrollando una violencia social y sistemática en diferentes partes del país. Entonces tienes un momento de alta convulsión social y lo que hace este informe es darles la razón a quienes estaban generando la violencia. ¿Para qué?
para que digan que luchamos por la democracia contra el fraude electoral, cuando en los hechos el informe final que se presenta la primera semana de diciembre en Washington, no se presenta en Bolivia, no ratifica con ningún argumento, el informe preliminar. El verdadero fraude fue el informe que llevó adelante la Organización de Estados Americanos a la cabeza de Luis Almagro, que es un bufón del imperialismo. Muy bien, con esa frase me quedo. Gracias, César, por haber venido. A ti las gracias, Jimmy. Muchas gracias. Y queremos esclarecer esto para que quede ahí, en la historia, para que se sepa lo que pasó, y eso es importantísimo para el devenir. Ni Bolivia ni la OEA salieron indemnes. Usted ya sabe lo que pasó con nosotros, ¿no es cierto? Robaron hasta en la compra de respiradores, robaron en los gas, bueno, en todo, ya. Pero por otro lado, la OEA demostró cómo está alineada y yo no creo que a partir de ahí haya salido indemne. Vamos a volver con más de este muy personal, donde convocamos a los actores de la historia para esclarecerla. Gracias. Muy personal con Jimmy Iturri.